esto, un sainete, una mise en scène, y esto es lo que le transmitieron al mundo. Así se comportaron, empezando muy rápidamente, esa misma noche, todavía con el hecho sin dilucidar exactamente qué era lo que había sucedido en cuanto a quién había sido la persona que había querido asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Ted Ash, uno de los monstruitos creados por esos medios de comunicación, decía: yo veo 500 personas en la puerta de la casa de Cristina tratando de tapar el ajuste que está haciendo este gobierno. Tratando de defender a una persona que está sospechada de corrupción. Pero es un problema, tenemos que tener mucha no veo violencia política, realmente. Bueno, inmediatamente de esto habló el presidente de la República. Y cuando habló el presidente, Bullrich le salió al cruce. Encontró un pretexto para no tener que hablar de lo que había pasado. Es la presidenta de la oposición en la República Argentina. Y salió a decir que el presidente estaba jugando con fuego, que en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, como si le correspondiera a él, acusaba a la oposición y a la prensa. ¿Y a quiénes no acusar? Con todo lo que hemos mostrado antes y en estos días. Y decreta un feriado para movilizar militantes. No, era un feriado para que ella también fuera. Para que fueran todos los que no pueden resistir un país donde se quiere asesinar a la vicepresidenta, a la figura más importante de la política nacional, a cualquier figura de la política o de la vida, eliminarla de esa manera. Pero no tuvo posibilidad de escapar a su código de pertenencia. Los votos están en otro lado para ella. Los votos están en correrse cada vez más a la derecha, en ser cada vez más un animal de esa especie que desprecia y se lleva todo por delante el nombre del poder que tienen y del poder que quieren aumentar. Por supuesto que después en TN siguió con la misma canzoneta. Conozco la forma actual del kirchnerismo desde hace muchos años y sé cómo actúan. Me pareció prudente esperar la palabra presidencial. Cuando vi la bajeza del presidente, el presidente de la nación, digamos, baja al terreno de la disputa política digamos, él ya tenía los culpables. Los culpables era la República, es decir, la oposición, la prensa y la justicia. El gobierno quiere con esto, digamos, consolidar una fuerza política, sacar ventaja política, como lo hizo el presidente desde el primer momento, frente a un hecho que es cuestionable absolutamente de una pareja. Una pareja que no surge naturalmente de casualidad y sabe muy bien su procedencia. Mujer que además sostiene que el que quiera andar armado, ande armado, que también ese es un tema que está un poco lateral en este momento cuando estamos lamentando lo central del episodio. Por supuesto que todos fueron coherentes con Patricia Bullrich, que los va arrastrando cada día más a la derecha a todos. No queda ninguno de esos que tienen un comportamiento que lleva a llamarlos palomas por parte de algunos medios que los quieren halcones, como Patricia Bullrich, como Macri. Entonces, la oposición fue el sábado, veamos la imagen, y se levantó cuando tenía que mostrar, por lo menos una vez, el dolor, la preocupación, la seriedad política que estaba exigiendo. ¿Lo tenemos? Ahí están el sábado, cuando se levantaron y se fueron. Lo podemos pasar por alto porque la gente lo recuerda. O no estuvieron tampoco cuando la aprobación en el Senado. No pudieron participar del repudio. Ahí están cuando se levantaron. Podemos cambiar, ir a lo del Senado para no atrasarnos tanto. Esto es ahora, esto es hoy, en el Senado. Bueno, la senadora Sagasti sobre la oposición tiene algo para decir. El Senado fue atacado en el día en que la Cámara de Diputados trataba la aprobación del acuerdo con el FMI. Paradójico, ¿no? Que ataquen el despacho de la vicepresidenta en ese momento. Yo fui testigo ocular, todavía no me han llamado a declarar. En ese momento fue la primera vez que yo vi que corría peligro la vida de la presidenta, lo vi. Dijeron que estaba todo armado, que era un cortometraje, que era muy inverosímil,
etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se conmovió. Decían que estaba la vicepresidenta en nuestro espacio político en un plan de victimización. Victimización cuando claramente la vicepresidenta era la víctima que ataca en su despacho y esta institución, todos nosotros. Y ahora para la nueva convocatoria, Clarín ya sabe, o ya les dice, o ya les indica que no tienen que ir. Veamos lo que es la noticia al respecto. La oposición rechazó la invitación a la misa en Luján, convocada por el kirchnerismo por el ataque a Cristina Kirchner. Y basta que Clarín diga que fue convocada por el kirchnerismo para que digan que no. Con el kirchnerismo ni a misa, dice la oposición. Fue promovida por el intendente de esa ciudad y sectores del Frente de Todos que buscaron sumar a otras fuerzas a las que sigue culpando por un supuesto discurso del odio, un supuesto intento de crimen, un supuesto intento de magnicidio, un sainete, un supuesto discurso del odio para la gente de Mañeto, para las huestes del amo de este movimiento terrible de la derecha argentina. Todo es un supuesto, todo lo que no le conviene analizar como corresponde, con la seriedad que tendría que tener un medio de comunicación, le ponen supuesto. Y esa palabra además se la mandan al resto del mundo. No sea cosa que haya alguien que pueda pensar, algún medio, en que en la Argentina algo muy malo está ocurriendo en los términos que el odio plantea. Por supuesto, Bullrich hace lo que hace, Clarín aconseja lo que aconseja. Larreta, ¿qué va a hacer? Que no sea irse él también desesperadamente hacia el mundo de los halcones, como Paloma no le va bien. Habló de un diálogo. Cuando habló del diálogo se le tiraron todos encima, que vas a venir con esto de dialogar, etcétera. Y como viven con los focus groups y como viven con el marketing, porque no tienen la mínima personalidad para plantarse en la vida con lo que piensan. Y esa es una diferencia con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted se la imagina tomando una decisión de acuerdo a lo que le dicen las encuestas? Bueno, esto es lo que hacen los otros, los que no tienen la mínima personalidad. Porque Larreta dijo, hay que dialogar, etcétera. Lo mataron, le dieron con todo. Y entonces dijo, no, se ve que esa no es. Con Patricia Bullrich candidateándose a presidenta de la República, ganándole casi de mano, tuvo que correr angustiadamente hacia esos comportamientos nefastos. Cada día cuenta. Por eso, el 31 de octubre, vamos a recuperar el día de clase que se perdió en el feriado nacional del viernes pasado. No podemos perder ni un solo día. A mí no me invitaron a la reunión de gobernadores, con lo cual mal o poco puedo opinar. No me invitaron. No es con todos, no es con el kirchnerismo. Yo nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, con el gobierno actual, que cree, por ejemplo, que hay que prohibir la exportación de carne para que baje el precio, o cree que los precios se van a controlar mandando militantes de la cámpora. No solo es desagradecido con Mauricio Macri, tratando de birlarle la posibilidad de que Macri vuelva a ser candidato. También es desagradecido con Alberto Fernández, porque fue Alberto Fernández quien lo construyó y lo sentó a su lado en todo aquel tiempo de la pandemia. Es verdad que en cuanto pudo lo traicionó, pero ¿cómo usó esa etapa? Estaba en cadena por todo el país, todo el tiempo, horas y horas, haciéndose el Larreta Paloma, pero después voló el Larreta Paloma y se fue alto, se fue a los halcones porque descubrió que le conviene bastante más. Una legisladora, Claudia Neira, expresa bien la idea de cómo los va corriendo Patricia Bullrich hacia ese mundo ya insoportable de la derecha más extrema. A mí me parece que Larreta y el gobierno de Larreta está yendo y viniendo en relación con su propia interna, desgraciadamente, es todo lo que vimos, todo el tema de las vallas, la represión. Yo creo que él está bailando el ritmo de Patricia Bullrich. Y entonces termina siendo este tipo de conferencias de prensa o de declaraciones que me parece que tienen que ver con su propia interna, le está hablando de su propia interna permanentemente. Entonces vuelve a un escenario de conflicto, lo lleva y lo arrastra a esa interna en la que está metido. Un escenario de conflicto que tiene cada personaje es absolutamente inconcebibles. Mire usted lo que es este Francisco Sánchez, un legislador
de Lilita Carrió, que acaba de poner un tuit hablando de la más maravillosa reina o algo por el estilo, compungida por la muerte de la reina de Inglaterra. La acompaño en su sentimiento, podría decir uno, sobre Lilita. Y este Sánchez habla de la pena de muerte. Le dieron la oportunidad de que por lo menos dijera, no, son exabrutos, que a veces en la pasión a uno se le escapa. No, se mantuvo en esa idea de que a Cristina hay que darle pena de muerte. Y ahora que falló Sabag, todavía con más énfasis. Tendríamos que legislar de una manera muchísimo más dura de lo que está legislada hoy en el Código Penal, lo que son los delitos agravados de corrupción. Tienen penas realmente muy leves para lo que es nuestro entendimiento jurídico general. Yo el año pasado presenté un proyecto para que los delitos de corrupción agravada sean considerados delitos de traición a la patria. Mi reflexión y mi proyecto es, para estos delitos aberrantes correspondería la pena de muerte. Bueno, hay un comunicado del Frente de Todos exigiendo un comportamiento de la oposición. Le dicen declaraciones como las del diputado Sánchez, ese que acabamos de ver, claramente van contra el mandato constitucional y constituye un desorden de conducta que, reiteramos, no podemos avalar como hombres y mujeres de la democracia. Por ello es que apelamos a su rol de presidenta, le dicen a Bullrich, se dirigieron a Bullrich y a Ritondo, a buenos puertos van por agua en el Frente de Todos. A efectos que su partido se expida repudiando dichas declaraciones y que se solicite al diputado que se rectifique de sus dichos, toda vez que son inconstitucionales y generan un agravio al pueblo argentino y a la democracia. ¿Y por qué puede seguir en política luciéndose a su manera López Murphy? Hay mucho que desprecia a la democracia, porque desprecian la vida, desprecian los valores más sensibles. López Murphy, convertido en algo tan extraño en los últimos tiempos, porque de verdad, usted lo tenía a López Murphy diciendo ellos o nosotros, ayudando a este clima en el cual, bueno, ellos o nosotros, hay que liquidarlos. Ellos o nosotros, son ellos o nosotros, Cuidado con este tema. Y también él hasta se burla de esta idea. Tenemos a un López Murphy que pretende incluso ser gracioso en esta etapa aciaga de su vida política. No me reproches, cuídate. Son capaces de cualquier cosa. Luis Juez llega al colmo. Es la típica cuando hace tiempo que no haces un asado, esperás el fin de que pone los baldes, ladrillos, la usás como un galpón, la parrilla. ¿Pasa eso o no? Es verdad, sirve, es como el nuevo Altillo. Sí, podría ser. Mirá todo lo que tiene el amigo. De todo tiene, escucha, me parece un placar. Bueno, está bien, chicos, hay que encontrarle uso a todo. Siempre, siempre. Que siga girando. A ver, a ver.